Bueno, en este video vamos a tratar de resolver el ejercicio número 2 de la guía 3, el cual consiste en un amplificador en configuración emisor común y tendremos que determinar el punto de polarización, ganancia de tensión y corriente y las potencias disipadas por las resistencias de emisor, la resistencia de la carga, resistencia del colector, la potencia que disipa el transistor y la potencia entregada por la fuente. Para eso les aconsejo repasar un poco la teoría, ya sea de la guía anterior como la de parámetros híbridos, para poder comprender el estudio que se va a hacer en este ejercicio. Para empezar con el análisis de este ejercicio, lo primero que vamos a hacer es determinar el punto de polarización de ese amplificador, para lo cual vamos a calcular la resistencia equivalente de Thevenin en la base, la tensión equivalente de Thevenin en la base, en base al circuito de entrada, digamos, de este amplificador, podemos calcular la malla, planteamos la malla de entrada y en base a esa malla de entrada podemos calcular la corriente ICQ. Si planteamos el circuito de salida, que es la malla comprendida BCC, RC, tensión, colector, emisor, resistencias del emisor y la ICQ, vamos a poder determinar cuál es la tensión colector-emisor en el punto de reposo. Una vez que hemos determinado el punto de polarización, vamos a calcular las potencias que disipa cada uno de esos componentes, para lo cual primero vamos a tener que trazar la recta de carga para poder determinar cuáles son las excursiones cresta, tanto de corriente como de tensión. Primero vamos a determinar la resistencia equivalente de corriente alterna, en este caso es la resistencia del emisor 1 más el paralelo formado por la resistencia del colector y la resistencia de carga. Si planteamos los extremos de las rectas de carga, si no recuerdan cómo era, les aconsejo que vean los videos anteriores en el cual se hace el análisis de cómo se traza una recta de carga. Pero podemos determinar la corriente máxima como ICQ más BSQ sobre RCA y la tensión prima, BCC prima, que es el punto donde intersecta el eje de la tensión colector-emisor, es la tensión colector-emisor más ICQ por RCA. Comparando estos valores con ICQ vamos a poder ver cuál es la excursión. En este caso el segmento menor es el comprendido entre 0 e ICQ, por lo que la recta, digamos, la recta de carga, el valor cresta de la corriente de colector va a ser ICQ y el valor cresta de la tensión colector-emisor va a ser 5,33 volts. Una vez determinadas esas crestas, vamos a poder calcular los valores de la potencia en la carga. Fíjense que al ser diferentes los valores de RC y de RL, la corriente se va a dividir de acuerdo al valor de estas resistencias, lo que resulta de ese divisor de corriente. Al valor cresta lo dividimos por raíz de 2 para sacar el valor eficaz, lo elevamos al cuadrado, lo multiplicamos por la resistencia y vamos a calcular la potencia en RL. La potencia en RC, la componente alterna es muy similar, es lo que resta de ese divisor de corriente, pero a eso le tenemos que sumar la componente en corriente continua que disipa la resistencia del colector. La resistencia de emisor que no está desacoplada va a estar disipando una parte continua y otra parte de corriente alterna. En cambio, la resistencia del emisor que sí está desacoplada solamente va a disipar una parte de corriente continua. Calculamos la potencia del transistor y calculamos la potencia que está entregando la fuente. Recuerden que la sumatoria de todas las potencias debería ser igual a la sumatoria
a la potencia que está disipando o que está entregando, mejor dicho, la fuente. Una vez determinadas las potencias, vamos a entrar en el análisis de las ganancias, ya sea de tensión o de corriente del amplificador. Para ello, lo que primero vamos a tener que hacer es el circuito equivalente de pequeña señal del amplificador que estamos analizando. Para ello vamos a tener que usar el circuito equivalente del transistor en pequeña señal, como vieron en la teoría. Así que si tenemos nuestra fuente con su resistencia interna, si consideramos ideal el capacitor C1, llegamos al nodo que comprende R1 y R2. Como nuestra fuente de alimentación de corriente continua es ideal, presenta una impedancia nula, es decir, es un cortocircuito para nuestra fuente de alterna. Por lo tanto, R1 y R2 van a estar en paralelo. Ese paralelo es lo que antes llamábamos RB, que es la resistencia equivalente que hay en la base. Si continuamos hacia la base, lo que vamos a ver es el modelo equivalente del transistor, en donde H y E es la impedancia de entrada que presenta ese transistor, la fuente de corriente dependiente, que es la corriente de base multiplicada por el HFE, es el beta, que antes llamábamos beta, la resistencia de emisor, que está acoplada en el emisor. Ya ahora, después del colector, recuerden que la fuente de tensión de continua presenta impedancia cero, por lo cual es un cortocircuito para toda señal de alterna, lo que va a hacer que tanto RC como RL estén en paralelo. Ahora, con este circuito equivalente vamos a poder analizar las ganancias de tensión y de corriente para este amplificador. Antes de continuar con el análisis de ganancias de tensión y de corriente, me gustaría dejar en claro algo que vamos a estar usando mucho y que es el tema de reflexión de impedancia. Si ustedes recuerdan, la corriente del emisor se puede expresar como la suma de la corriente de base más la corriente del colector en un transistor ideal, siendo la corriente del colector HF veces la corriente de base. Entonces la corriente del emisor la vamos a poder expresar como HF veces más 1 la corriente de base. Si ahora quisiéramos conocer la tensión que hay en la base, llamamos tensión sub B, esa tensión va a ser igual a la suma de las caídas de tensiones producidas por la corriente de base por la impedancia de entrada H y E, más la corriente del emisor por la resistencia del emisor. Esa caída de tensión de la corriente del emisor por resistencia del emisor la podemos sustituir por I de base HF veces más 1 la corriente del emisor. Si lo sustituimos en la ecuación anterior, tenemos expresada esa suma de caídas de tensión, todo con un mismo subíndice de corriente de base. Esto nos va a servir para no mezclar subíndices y poder hablar siempre, teniendo en cuenta que estamos hablando siempre de la misma caída de tensión y de emisor por resistencia y emisor, pero usando como referencias corrientes de base. Esto nos va a ser útil cuando analicemos los circuitos para poder determinar tanto la ganancia de tensión como la de corriente. Ese proceso que describimos mediante estas fórmulas es lo que se denomina reflexión de impedancia. Es decir, llevamos una impedancia que está a nivel de emisor, lo llevamos a niveles de base. Básicamente es como decir que la resistencia de emisor 1 tiene un valor HF veces más 1 si hablamos de corrientes a niveles de corriente de base. Es como si fuese más grande esa resistencia en el emisor para que produzca la misma caída de tensión. Dejado en claro ya cómo es
el tema de las reflexiones de impedancia, vamos a calcular entonces la ganancia de tensión de ese circuito incremental. La ganancia de tensión es la relación que existe entre la tensión de salida, V sub 0, y la tensión de entrada, V sub I, que la podemos expresar como un producto de cocientes. Esto es, podemos expresar la relación que existe entre la corriente de base y la tensión de entrada y la tensión de salida de la corriente de base. Esto lo vamos a hacer así, ya que la corriente de base es lo que nos vincula tanto la entrada como la salida en estos transistores. Fíjense, si a la tensión de entrada lo dividimos por la resistencia RI más RB, que está en paralelo con HIE más HFBS más 1 RE, es decir, la resistencia del emisor llevada a niveles de base, eso no es otra cosa que la corriente de entrada. Si esa corriente de entrada I sub I la multiplicamos por ese paralelo de RB, HIE, HF veces R1, lo que vamos a tener es la tensión que habría en la base. Si ahora a esa tensión que hay en la base lo dividimos por HIE más HFE veces más 1, la resistencia del emisor, lo que tenemos como resultado es la corriente de base. Si hacemos la relación entre la corriente de base y la tensión de entrada, nos queda una expresión como la que vemos en pantalla. Para expresar la tensión de salida, sería la corriente que hay en el colector multiplicada por el paralelo de RL y RC con un signo negativo, ya que estarían en contrafase la tensión y la corriente. Recuerden, cuando aumentaba la corriente disminuía la tensión y viceversa. Eso me quiere decir que están en contrafase. Entonces la relación entre la tensión de salida y la corriente BC es menos HF veces el paralelo que existe entre RC y RL. Entonces, a la ganancia de tensión, escribiendo el producto, nos va a quedar una expresión bastante larga, pero evaluando cada una de esas partes, la ganancia de tensión de este amplificador es menos 11,5 veces. O sea, supónganse que la tensión de entrada tuviese un pico de 1 volt, la tensión de salida tendría un pico de 11,5 volt en contrafase. Esto es importante recalcar, ya que tendremos que ver cuánto puede excursionar la tensión del colector, eso lo sacamos de las rectas de carga, para saber cuál es la entrada máxima que podemos aplicar en la entrada sin que se produzca la saturación o el corte de ese transistor. Por último, solo nos resta determinar la ganancia de corriente de este amplificador. El proceso es muy similar al que hicimos para la ganancia de tensión, o sea que la ganancia de corriente es la relación que existe entre la corriente de entrada y la corriente que hay en la salida. También lo vamos a expresar como el producto de un cociente entre la corriente de base y la corriente de entrada, la corriente de salida y corriente de base. Como vimos antes, si a la corriente de entrada la multiplicamos por el paralelo que hace RB con HIE más HFE veces R1, y a ese paralelo lo dividimos por esa resistencia HIE más HFE veces más 1, resistencia emisor, tenemos la corriente de base. Es decir que podemos determinar la relación entre corriente de base y corriente de entrada. Una vez que tenemos determinada esta relación, vamos a poder plantear la corriente de salida es menos HF veces I de base por el paralelo de RC y RL, que sería la tensión
que habría la salida, y esa tensión de salida la vamos a dividir por la resistencia de salida. Con esto vamos a poder calcular la relación que existe entre la corriente de base y la corriente de salida. Multiplicando ahora ambos términos, vamos a tener la ganancia de corriente para ese circuito, que en este caso son 22,43 veces. Es decir, si tenemos una corriente de entrada que es de 1 mA, la corriente de salida sería de 22,43 mA. Con esto damos por concluido este ejercicio. Espero haber sido claro en las explicaciones. Cualquier duda o consulta, por favor, nos las hacen llegar. Muchas gracias, hasta luego.